el Evangelio de Jesucristo versus la Torá de los judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, leyendo este artículo, realmente para mí fue algo que me impresionó mucho, me indigné mucho en la forma que nos tratan, nos ven a nosotros los cristianos, ¿verdad? Los cristianos, los gentiles, como dice en la palabra, ¿verdad? Como dice Pablo, que es el apóstol de nosotros, el apóstol de los gentiles, siendo el judío. Y muchas de estas cosas, pues, que les voy a hablar aquí, me hacen ver de que estos nuevos judíos mesiánicos, que también han estado infiltrándose en las iglesias, como los jesuitas en la parte de los católicos, se han infiltrado en las iglesias evangélicas, porque ustedes saben que el Papa no sabe hacer con los evangélicos. Como han crecido tanto, pues han tenido que disimular ciertas cosas para infiltrarse. Pues en este caso, un poco más peligroso, como le decía el pastor, es de los judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque obviamente está el afán, ¿verdad? Ya le había contado sobre Israel. Una cosa es uno bendecir al pueblo de Israel por toda la historia, por lo que conocemos del Nuevo Testamento, pero otra cosa es adquirir sus costumbres, ¿verdad? Y sus tradiciones. Nosotros no somos judíos. Sí, señor. Nosotros somos gentiles, nosotros somos de Puerto Rico. Dios nos escogió para vivir en Puerto Rico, hablar en español, hablar como puertorriqueños, ¿verdad? Algunos tienen ventaja de hablar otros idiomas, pues gloria a Dios. Pero Dios nos puso aquí por un propósito, ¿verdad? Y somos bendecidos por eso. Amén. Somos presencia de Dios. Así que, haciendo este preámbulo, yo les quiero dejar saber, ¿verdad? por qué el Señor yo estuve bien temprano en la mañana, ¿verdad? El Señor ministrándome. ¿Por qué, verdad? Sentí el Señor hablarles sobre esto para que ustedes entiendan, en la inmensa mayoría de los judíos que creen en Yeshua, pero realmente no le creen a Yeshua, no le creen a Jesucristo, porque ellos siguen pensando en el Antiguo Testamento, y ellos dicen que los que se convierten en Jesús son parte del pueblo de Israel y cosas así, lo que era así. Así que, pues hoy le había dicho a esta persona, pues mira, yo voy a hablar algo, tengo una bomba atómica para ofrecerle a ustedes que dicen que estoy en la verdad, y me dijo, pues mira, pues, me quiso indicarle que yo había venido de parte de Satanás, y yo, bueno, blasfemaste el Espíritu Santo, porque yo siento la presencia de Dios en todo momento. Bueno. Así que, pues, pobre esa persona. Dice así, las malas interpretaciones de los cristianos, o sea, que ellos ya nos están categorizando de lo que son los cristianos a lo que son los judíos mesiánicos. O sea, ese es uno. Yo se los voy a leer rapidito y voy a darle mis contestaciones, que las tengo aquí en amarillo. Yo contesté prácticamente todas las áreas que cubre este artículo y quiero que presten mucha atención. En algunos casos yo les voy a pedir a ustedes que busquen en la palabra y la puedan leer también para que ustedes mismos se convenzan lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Cuando leamos la palabra es mucho más impactante. Buenas noches, estamos por Facebook Live. Mi nombre es Harold Astor. Estamos aquí en la iglesia Árbol de Vida. Yo me soy con mis pastores, señor Jorge Negrón, y la pastora Melanie Vega, que está en Estados Unidos, ausentada, con muy buenas razones. Así que estamos hablando de este artículo que aparece en una de las páginas de Facebook, que se llama Escrito está en la Torá, y uno de sus artículos dice las malas interpretaciones de los cristianos, haciendo un preámbulo de lo que nosotros entendemos que es lo que ellos nos ven a nosotros como cristianos, ¿verdad? Pues yo les voy a empezar a decir, esta persona indica que seguir a nuestro Adón, que es Adán, Yeshua, el segundo Adán, Jesús HaMashiach, como dice él, es primordial para Israel. Sin ello es complicado marcar una diferencia entre lo puro y lo profano. ¿Qué quiere decir con esto? Ellos le llaman que lo suyo es lo puro y lo que nosotros creemos es lo profano. Y le vamos a decir más adelante. Profano, la palabra profano significa que no es sagrado ni sirve para fines sagrados. El autor de este artículo trata de distinguir lo que ellos entienden que es sagrado a lo que no lo es. Vamos a ver por qué. Y vuelve a decir, y se vuelve más difícil, o sea que la situación de nosotros es mucho más difícil cuando el paganismo y la blasfemia de muchos religiosos, como le llaman a los apóstoles, así como le llaman, lo hace más complicado con interpretaciones humanas y sacadas de una hermenéutica griega. ¿Por qué dice hermenéutica griega? Porque el Nuevo Testamento se hizo en idioma griego.
Más adelante le vamos a explicar. Ellos dicen que tiene que ser todo en hebreo porque ese es ¿verdad? Así como era como Dios hablaba en hebreo, según ellos. Ellos no entienden que hasta cuando vayamos al cielo, hasta el nombre lo van a cambiar. Así que ellos se creen que todo es Israel y no saben que nacimos en diferentes lugares con nuestros idiomas particulares. Así lo quiso Dios. Dice aquí, en la hermenéutica griega, y que se vuelve hereje y nos pueden perder en un camino sin retorno a merced de mercaderes que solo quieren lucrar con la alabar de Yahweh, que es Jehová, ¿no? Y que no consideran el mal que hacen diariamente. Yo le digo que el autor entiende que en todo aquello que no sea lo que ellos interpretan como que es de Dios es pagano. Profano, blasfemo e interpretación humana. Veamos que según el evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo mediante su evangelio y por medio de sus apóstoles y el propio Jesucristo, al que ellos le llaman profano e interpretación humana de hermenéutica griega, es capaz de llamarle hereje, blasfemando al Espíritu Santo mismo, simplemente porque en el Nuevo Testamento se escribió en griego, como les dije. Así como la Septuaginta se tradujo al Viejo Testamento. Yo les voy a decir más adelante que la Septuaginta, ellos fueron eruditos judíos que fueron llamados a Alejandría, la ciudad de Alejandría, que era en Egipto, en el año más o menos el segundo siglo antes de Cristo, por el faraón Ptolomeo, lo voy a decir aquí, para hacer la traducción del hebreo y el arameo antiguo al griego. ¿Por qué? Porque el griego era lo que se hablaba en ese entonces, lo mismo que era el inglés. Pues todo el mundo, pues por lo menos un poquito lo habla inglés para que se entiendan, porque como había tanta gente de varios países, pues tiene que haber un solo idioma que fuera entendido por todo el mundo, y ese se determinó que era el griego. Por eso entonces se tradujo la Biblia, ¿verdad? Normalmente se tradujo al griego para hacer esta. Ciertamente hay sus lagunas, porque no todo es perfecto, hay siempre ciertas interpretaciones, pero fueron 70 judíos ellos mismos que hicieron este trabajo para hacer esa traducción. Bien, dice aquí, el autor se olvida que en aquella época el lenguaje universal de toda región era el griego, así como ahora lo es el inglés. De este modo cualquier persona podría tener la oportunidad de leer las escrituras, ya que al morir Cristo en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, dando paso a que el Espíritu Santo de Dios vaya a morar directamente a las personas sin necesidad de un lugar físico del templo como lo era en el lugar santísimo. ¿Okay? Como a Dios, mediante la muerte de Jesucristo, le plació que toda persona pudiera tener oportunidad de la salvación, una vez los judíos, religión que todavía este autor todavía se ve que profesa, negaron la salvación del Mesías y que se le había parecido. Además, tenía que ser en griego para también poder fundamentar las 7 iglesias establecidas por Pablo, porque ese era el área donde se establecieron las primeras 7 iglesias. El área de Grecia, Turquía, lo que es Grecia y Turquía, pues se tiene que hablar ese idioma, ¿verdad? Para poder, porque entonces si era otro idioma, si no fuéramos nosotros a imponernos el chino, nadie iba a entenderlo. Como decían los católicos en su época, en la época de Mediamar, se hablaba el latín hasta los otros días. Así que, ¿quién iba a entender la Biblia? Sabe que si no es con el idioma, con el vernáculo de uno, pues no se iba a entender. Entonces, dice aquí, el mejor ejemplo lo vemos en las cartas paulinas que fueron directamente a esas iglesias de la región, excepto la de Roma, pero también se hizo en griego porque también hablaban griego. Ellos, como cuando cogieron todo ese territorio, también, además del paganismo griego, que también lo convirtieron en Roma, también ellos tenían que saber griego. Entonces, así como dice la Escritura, en Mateo 28:19, lo pueden apuntar. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué nos indica eso? Entonces va a ser predicado a toda criatura en el mundo. No iba a ser solo en hebreo porque nadie iba a entenderlo. Así que obviamente teníamos que hacer en una lengua en aquel momento que se hiciera así, pero luego entonces, gracias a la misericordia de Dios, se hicieron todos los idiomas, que es el idioma más pequeño del mundo, y es donde más se ha traducido. Así que tenemos otro verso en Hechos 10, 34, 35, que dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Okay? Puntualizando eso también. Así que Dios no hace acepción de personas, hermano. Amén. No entiendo por qué hay que ser tan radical en estas cosas, porque todos tenemos la oportunidad de ser salvos y de aprender de la palabra de Dios. Dice en Romanos 1:16:
Me pueden anotar por ahí. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Sí, señor. Porque es el que dominaba el área. Pero esto es para todos nosotros, ¿verdad? Entonces dice, estos se hacen llamar judíos mesiánicos, son los más peligrosos que cualquier mercader del templo o apóstata que comienza a decir herejías y predica en la carne. Porque ahora mismo ya se reconoce, ya se sabe, pero incluso se sabe quiénes son estas personas. Es mucho más fácil identificarla que dice mentira y dice charlatanería. Que lamentablemente hay muchos que se han ido a esa iglesia, obviamente sí, porque no tienen el discernimiento, no buscan la palabra, son magos espirituales, no oran, no hacen nada, no ayunan, no hacen nada lo que tienen que hacer, no hacen caso, simplemente por entretener su oído, por tener comezón de oír, como dice en la carta a Timoteo, y por su entretenimiento es como decirle, bueno, yo me convertí, pero sigo siendo católico, es lo mismo que ellos acá, yo acepto al Señor, pero sigo siendo judío, es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces dice los judíos te cogen toda la palabra de Dios totalmente fuera de contexto y te hacen hasta referencia de la ley de Moisés. Aquí todo es la ley de Moisés, pero sabemos bien que el Espíritu de Dios nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Sí, Romanos 8:16 lo dice, el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Da testimonio al Espíritu de Dios. Entonces es por eso de que con tales aseveraciones nunca seremos engañados, porque el mismo Espíritu nos revela a toda verdad. Eso está en Juan 16:13. Entonces, si es así, porque una persona que ama a Dios y que permite que su mismo Espíritu Santo le lleve a toda verdad, para no ser engañado, dice el autor del artículo, estaría haciendo el mal diariamente. Claro, estamos en esta concupiscencia de la carne, estamos en la carne, que es una naturaleza pecaminosa, pero con Jesucristo nos levantamos de nuevamente. Es aquel que quiere hacer siempre la voluntad del pecado, hacer el pecado, y no le importa, no tiene ni siquiera la conciencia, y sigue haciendo el mal, sigue haciendo el mal. Nosotros los cristianos, obviamente, en este cuerpo de pecado, pues estamos haciendo la voluntad del Padre cuando recibimos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que lo hace todo por nosotros. Y si somos espirituales, pues buscamos del Espíritu Santo nos va a redarguir de todo pecado. Aún así hayamos faltado a alguien, hayamos cometido pecado, el Espíritu Santo nos va a redarguir. A mí me ha pasado muchas veces, no sé si ustedes, cuando esta persona me estuvo tratando de convencer, esa noche yo no pude dormir. Eso era una inquietud. Después me levanté y dije, que esto es lo que está diciendo es mentira. Me dejó y yo, pero no puede ser. Y yo sé que el Espíritu Santo me estaba jamaqueando. Y dice, pues yo no voy, pues no. Para adelante, y ahí seguí y me reafirmé en lo que yo creo. Nosotros sabemos lo que creemos. Amén. ¿Okay? Dice este judío, que yo le digo fariseo, observemos un verso cristiano que usan mucho para decir que la Torá fue anulada o abolida. Sabemos que Cristo hizo todo, ¿verdad?, para cumplir la ley, pero también sabemos que fue en el Espíritu, con el Espíritu Santo. ¿Ok? Esa es otra cosa que vamos a afirmar luego. Dice aquí, afirmación cristiana que está muy lejos de ser la verdad, dice. Entonces, habla en Colosenses 2, pueden ir al capítulo de Colosenses, el versículo 14, 16 y 17, y dice aquí, él anuló el acta de los decretos que habla entre nosotros, que había entre nosotros, que nos era contraria, y la quitó de entre medio clavándole la cruz. Y dice el versículo, está cogiendo el versículo así por pinpoint, como decimos, y dice el versículo, por tanto nadie os critique un asunto de comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces viene y dice de esto, dice, esta deidad pagana, le dice a Pablo, le dice deidad pagana, nos indica que él abolió la Torá, la quitó de medio de nosotros, la clavó en su cruz, aparte nos pide que no cumplamos con el Rosh Kodesh, que es el Espíritu Santo, el Shabbat, que comamos lo que queramos sin impedimento, pues la ley ya no tiene valor porque él es Cristo. Eso es lo que él alega como burlándose. Entonces dice, yo estaba, no quiero decir las palabras viejas, estaba bien molesto, pero dice que esta persona dice que el Espíritu Santo, o sea, ¿cómo se atreve a decir sobre el Espíritu Santo, verdad? Que se atreve a decirle a Pablo que el Espíritu Santo de Dios fue quien inspiró
al gran apóstol se atreve a decirle deidad pagana. Ok, esa es una. Un necio como esta persona ni tan siquiera es capaz de razonar por un momento de quién escribió esta carta a los colosenses. Es tan más judío que él, porque Pablo era más judío que él, era discípulo de Gamaliel. Así que él sí sabía lo que estaba diciendo, ¿no? Y con el Espíritu Santo, ya ustedes saben, más todavía. Así que para mí que es abominable a los ojos de Dios es que una persona que dice ser judío, esta persona que está hablando aquí, se exprese de esta manera, haciendo vana tanto la vida de que supuestamente le llama Yeshua, a Mashiach, y también poniendo como vana la muerte de estos hombres de Dios que dedicaron su vida a la verdad del Evangelio de Cristo por amor a la salud. ¿Ves? Pues como tú vas a decir, a tratar de interpretar la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y tirar todo eso por el piso, y poner en vano el sacrificio que hicieron estas personas por rescatar, por las almas ¿verdad? De la humanidad, ¿verdad? Para rescatar las almas. Entonces dice, por esta razón me tengo que ir al verdadero evangelio que nos ha sido enseñado, porque tú le vas a hablar a esta persona de esto y no te lo van a aceptar nunca, porque ellos no aceptan el evangelio de Jesucristo es el verdadero. Ellos dicen es Yeshua con su Torah y más nada. Entonces dice, más aún, dice aquí Gálatas 1, 8 y el versículo 11 y 12. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hoy hemos anunciado, sea anatema, maldito. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Ok? Así que esto elimina la teoría o la burla de esta persona que está burlándose del evangelio de Cristo, diciéndole a Pablo deidad pagana. Lo pone como un Dios pagano. Dice esta persona, todo esto está muy lejos de la verdad, dice él, pero al dejarnos llevar como corderos para el matadero y no escudriñar la escritura como debe ser, millones de personas están siendo llevadas por estas falsas doctrinas que solo llevan a la muerte. Bueno, el mismo se está sentenciando. Creo que es la primera vez que dice algo cierto, digo yo. Ciertamente, como no cree nada en el evangelio que predicó el verdadero Cristo, al que ellos nunca aceptaron y que ciertamente siguen insistiendo en que creen, pero realmente con sus acciones y creencias se cavan sus propios pozos, por la misma declaración de perdición y muerte es la que les caerá encima. Entonces dice, cabe también señalar que estos judíos que dicen profesar, creen en Yeshua y siguen casados con la Torah, no toman en cuenta las palabras que el mismo Jesucristo habló. Ahí nos vamos a Mateo 12:33 y dice, si el árbol es bueno, dará buen fruto, si el árbol es malo, dará mal fruto, pues el árbol se conoce por sus frutos. Así que pueden haber muchas cosas, pero la realidad es otra. Uno puede decir que creen en Jesucristo como su Salvador cuando están negando la palabra que él mismo dijo. Él mismo dejó a las personas, ¿verdad? A nosotros. Como el evangelio que predicó Jesús y el que enseñó a través de sus apóstoles por la gracia de Dios no lo toma en cuenta y solo su amada Torah, pues ciertamente hace cierto lo que escribe Pablo en Gálatas 1, 8 y 9. Pero también tengo que incluir dos versículos muy importantes que Pablo también escribe en los Corintios en su primera carta como sigue. Y ahí pueden anotar 1 Corintios 15, 1 y 2. Esta yo la tomé directamente del Pastor Rivas, que siempre pues lo mencionaba a cada uno de sus exponencias, ¿verdad? En la televisión. Y de verdad que contiene todo lo que estamos diciendo aquí. Dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creéis en vano. ¿Okay? Así que eso yo creo que es suficiente para darle un buen tapaboca. Así que dice, muy bien. Entonces dice varios puntos que voy a analizar aquí en lo siguiente. Dice, número 1, si la Torah está abolida, entonces ¿para qué viene tu Cristo por segunda vez? Dice, ¿para qué viene tu Cristo? O sea, que el Cristo de ellos no es el Cristo de nosotros, aleluya. Ellos están esperando al anticristo, el falso profeta. Los judíos están esperando al anticristo, para que lo sepan. Yo le digo, el muy Gálata, porque son Gálatas, se le olvida que nuestro Cristo dijo claramente que la ley de los profetas hasta el Juan el Bautista. Y Juan, su discípulo amado, el que le revela la divinidad del Mesías, muy claramente escribe, inspirado por el Espíritu Santo,
una narrativa del desprecio de los mismos judíos de aquel entonces y los de ahora a rechazar tajantemente su evangelio, lo que para Dios mismo representa la Torá que tanto profesan estos judíos convertidos. Por favor, me gustaría que me leyera Juan 1, capítulo 1, versículo del 11 al 17, por favor. Juan 1. Sí, capítulo 1, versículo del 11 al 17. Gloria a Dios. Juan 1 del 11 al 17. Sí. Amén. Gloria a Dios. La palabra fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí está. Así que eso contesta la pregunta de si la Torá está abolida, entonces ¿para qué viene nuestro Cristo por segunda vez? Así que ya eso lo contesta. Dice aquí, todos están salvos. No importa qué tan malo seas, pervertido, asesino, mentiroso, aunque eso lo dicen en muchas ocasiones, pero yo escogí, porque si no, no termino. Mentiroso, estafador y violador, serás parte del reino. Pues tu deidad pagana, como dice él, ya hizo todo por ti. Eso es blasfemia, eso está blasfemando, está diciendo que nuestra deidad pagana ya hizo todo por ti y solo tienes que seguir desobediente, rebelde, y solo debes esperar tranquilamente a su regreso. No hay algunas sectas que creen así. Aquí los hijos de Dios no creemos así. Amén. El que cree esto verdaderamente es un pagano y hereje. Bueno, tiene media razón. Aquellos que hacen eso, sí. La salvación viene porque Dios nos buscó primero. ¿Okay? ¿Eso es cierto? Ahora, todos aquellos que dudan de lo que digo, busquen sus Biblias cristianas mal traducidas y confirmen conmigo una verdad única. Y yo le contesto a esta persona que dice: con estas aseveraciones conectaré como Cristo mismo le dijo a ustedes, falsos profetas y fariseos con altivez de palabras. Raza de víbora, y lo dice en Mateo 12:34. Se les olvida lo que el maestro de fariseos Gamaliel, tenemos un Gamaliel aquí también, alaba lo que vive, les dijo a los mismos de su clase, los fariseos, que había que tener cuidado con aquellos que por sus frutos hablan diciendo la verdad, que estarían contendiendo con el mismo Dios. ¿Okay? Dice en Hechos 5:38-39, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Sí, señor. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Aleluya. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Sí, señor. ¿Okay? Gloria a tu nombre, Jesús. Por lo menos puedo decir que los fariseos de aquel entonces tuvieron algo de lucidez, aún habiendo rechazado a Jesucristo como su Mesías. Pero estos hipócritas son peores, porque aún habiendo conocido a su Mesías, siguen tan intolerantes en aferrarse al Pentateuco y no al mismo evangelio que predicó Jesucristo. ¿Okay? Vamos aquí él ahora está examinando Mateo 5, por si acaso, vamos a ver Mateo 5, 17 y 18. Mi amada esposa me lo puede leer. 17 y 18, por favor. No pensáis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una nota ni una tilde pasará de la 5:17. hasta que todo se haya cumplido. Ok. Dice aquí nuestros textos cristianos, ¿verdad? Sus textos cristianos dicen casi lo mismo. Entonces podemos decir que su Cristo, el Cristo de nosotros, miente y se contradice. Muy bien. La Torá es instrucción en hebreo, porque él dice que la Torá no es la ley, que la Torá quiere decir instrucción.
Ahora yo les voy a explicar que una se va con la otra, obviamente. Mal conocida por los cristianos como ley. Y digo esto porque son términos de engaño y persuasión al llamar al Baruch Torah como ley. Porque ellos hablan más hebreo, yo no sé, tienen un hebreo language. Como dicen, en vez de Spanglish, tiene un hebreo language. Ok, dice aquí, yo tengo que concurrir con el autor de este artículo de que está muy bien, como él dice, muy bien, muy bien. Pero se equivocó el fariseo nuevamente. Cuando Jesús dice correctamente que no vino a abrogar la ley, el concepto de ley que tiene el fariseo, creo que lo tiene traducido en su hebreo. Porque la ley e instrucción es lo mismo. Una ley es un mandato de lo que deben hacer y una instrucción es la misma cosa. No sé de qué términos habla, pero la definición de ley es esta. Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Instrucción, enseñanza, educación, formación, estudio, disciplina. La disciplina, no hay ley. Capacitación, no hay ley. Si hacen las leyes, pues uno se capacita. Está el conocimiento, ilustración, saber, cultura, todo eso forma las leyes en Puerto Rico, porque si no se va a hacer, pues entonces, ¿de qué vale? Una ley sin instrucción no puede ser ejercida. Una ley sin instrucción no puede ser ejercida. Te tienen que enseñar qué es la ley para entonces tú poder ejercerla. ¿Ok? Dios le dio, como el autor insiste, la instrucción para poder ejercer la ley de Dios. Le da las instrucciones para entonces acatarse a la ley. Eso es todo. Sencillo, muy bien, como dice él. De los versículos que leyó mi amada esposa Becky, 17 y 18 de Mateo, toman el evangelio a su conveniencia. Por eso siguen siendo fariseos, pero a Pablo lo tildan de hereje porque les duele. Nosotros los cristianos entendemos muy claramente lo que el Señor Jesucristo dice. El verso 17 dice lo siguiente: no he venido a anular la ley, sino a cumplir. Muy bien. Significa que ciertamente quería demostrar que sí se podía cumplir sin fallar la ley. Fue perfecto en todos sus caminos porque hizo todo el tiempo la voluntad de su Padre. El verso 18 termina diciendo: hasta que todo se haya cumplido. Lo que implica esto es que hasta la hora de su muerte o instrucción, según el fariseo, hasta la hora de su muerte, la ley o instrucción, según esta persona, iba a ser cumplida. No significa que hasta la consumación de los tiempos que esta ley se iba a ser vigente, porque de qué vale entonces que la ley y la gracia, ¿dónde la ponemos? Y el Espíritu Santo, ¿dónde lo ponemos? Y eso como que no tiene sentido. Creando conceptos muy sutiles en el texto, dice esta persona, que cambian el contexto al interpretar Pasukim, eso de cualquier libro del Brit Hadashah, como le llaman, mal llamada, Nuevo Testamento, manipulado a su conveniencia. Él dice que está mal llamado el Nuevo Testamento y lo manipulamos a nuestra conveniencia. El pecado, con letra mayúscula, es la esencia de todo mal, y la desobediencia de la humanidad hace un ambiente propicio para engañar a muchos que prefieren y se aferran a una mentira que no tiene base escritural. O sea, que le está diciendo que el Nuevo Testamento no tiene base escritural. En otras palabras, simplemente porque está escrito en griego. Eso es lo que él dice. Y solo está sustentada por opiniones. Eso es una opinión. O sea, que el mismo Cristo, cuando camino a Damasco, Pablo se le apareció, el Señor Jesucristo dice que son una opinión de él. ¿Ok? Las instrucciones que le da, las instrucciones que él tanto habla del Viejo Testamento, que son instrucciones, no es ley. Las instrucciones que da Pablo, lo mismo que se hacía en la ley. Decía que no tiene base escritural, y solo está sustentado por opiniones y argumentaciones de hombres, tergiversando una auténtica palabra para todo aquel que desea agradar a Yahweh. Entonces, este mal llamado judío mesiánico o fariseo está tirando la borda los acuerdos que hubo en la Septuaginta, como les hablé la otra vez, en la ciudad de Alejandría, en Egipto, donde tantos eruditos judíos, tanto como eruditos judíos como cristianos, se pusieron de acuerdo para establecer los parámetros sobre los libros y el formato de lo que es la Biblia de hoy día, que se escribió en griego. Eso fue lo que se determinó para hacerlo todo al unísono. Según Wikipedia, porque yo también busqué algo de la Wikipedia, la Biblia Septuaginta fue el texto traducido al griego por 70 eruditos judíos, utilizado por la comunidad judía de todo el mundo antiguo, más allá del de Judea, y luego por la cultura cristiana primitiva de habla y cultura griega. O sea que el lector pretende obviar que el faraón Ptolomeo II, Fidelfo de Egipto, hacía más de 250 años antes de que Jesús naciera,
las escrituras antiguas ya se habían escrito en griego, o se escribían en griego. De hecho, Jesús debió haber leído la escritura cuando dice que en Isaías 61 el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿verdad? Lo dice claro, Isaías 61:1. Lo leyó en griego. Así que no sé de dónde, ¿verdad?, sacan esta conjetura. Sigue la persona diciendo: si la escritura señala que el pecado es infringir todo lo establecido en ello, porque el cristianismo dice y señala que la Torá está abolida. La Torá son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Dice, el pecado de Adán y Eva por desobediencia, ¿verdad? Eso dice que está abolido. El pecado hecho en el asesinato de Jebel, que es Abel, por su hermano Caín. El pecado de Sodoma y Gomorra, el pecado realizado por los hermanos de José por envidia, y muchos otros acontecimientos que nos escribe la Torá. Al llegar Moisés, Dios establece en forma escrita mandamientos que desde la creación se conocían, pero es con Moisés la entrega de los mandamientos, de los cuales toda la humanidad está sujeto a ellos. No solo Israel se debe cumplir a cabalidad por todos. O podemos decir entonces que todos los cristianos pueden matar, envidiar, dejar de honrar al Padre. Está haciendo referencia a los mandamientos, ¿no? Honrar al Padre, mentir, robar y jurar en vano y no cumplir en el eterno. Estos son mandamientos donde todos los cristianos de cualquier denominación tienen que cumplir, guste o no les guste, están establecidos en sus creencias. Entonces, al no cumplirlo, estamos en pecado, y ese pecado no puede ser subsanado porque una deidad pagana diga que la ley está abolida o que ya no hay que cumplirla, porque estaríamos en una contradicción a lo dispuesto en cumplir los mandamientos. Al no cumplirlo, estamos en pecado, y al estar en pecado y no obedecer lo establecido, no podemos ser salvos, pues el pecado es muerte y no vida. Lo que pasa es que se olvida del Espíritu Santo, lo que dijimos ahorita. El Espíritu de Dios que mora en nosotros. Él todavía piensa que el velo no está arrancado en dos y que no se hay que ir al lugar santísimo, pero esto es lo que yo entiendo, ¿verdad? Que parece que no entiende que el Espíritu Santo es que mora en nosotros y nos reconforta y nos redarguye, que nos da vida. El fariseo, yo le digo como fariseo, como que no conoce otra cosa que Torá, pues no puede entender nada más que eso. Cuando nosotros sí conocemos la verdad del Evangelio de Jesucristo, le refrescaremos al autor de lo que él alega, que es una divinidad pagana, no es otra cosa que el Espíritu Santo, inspirado a estos hombres de Dios, que como dice en la carta de Pablo a los romanos, la siguiente explicación de sus alegaciones acerca del pecado. Gamaliel, tú puedes leer Romanos capítulo 5, los versos 17 y del 19 al 21, por favor. Romanos 5, 17. Gloria a Dios, Y aleluya. del 19 al 21. El 17, brinca el 18 y del 19 al 21. Donde dice, pues si por la Sí, transgresión, un poquito más alto. pues si por la transgresión de uno, perdón, Sí, ahí mismo es. por la todo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, del don de la justicia. Amén. Seguimos en el 18. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Dice, gracias, Gabriel. Dice aquí que
por la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué dice eso? Porque se trataba de hacer cumplir la ley por sus propios méritos, por la carne. No había Espíritu Santo, los que tenían Espíritu Santo eran los que estaban, los ungidos de Dios, los profetas, eran unos escogidos por Dios. O aquella persona que la Biblia pues decía pues que tiene un propósito para Dios, ¿verdad? No todo el mundo. Y como nadie podía cumplir la ley en la carne, pues decía que el pecado sobreabundaba, abundaba el pecado por eso, porque era la concupiscencia de la carne la que abundaba. Así que bajo la gracia de Dios, ¿verdad? Dice aquí, en aquel momento, por la ley el pecado abundó, porque nadie la podía cumplir. De hecho, ellos se inventaban normas y estatutos. Y por la gracia de Dios, sobreabundó, ¿verdad? A través del Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Amén. Jesucristo, gloria al Señor. Y vamos ahora a la 1 Corintios, en el capítulo 6, hasta el versículo 9 y el 10. Si alguien me quiere leer 1 Corintios 6, 9 y 10. Diana. 1 Corintios 6, 9 y 10. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. 1 Corintios 6, 9, 10. 9 y 10. No tengo. No. Gloria a Jesús. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredéis ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Donde dice, ¿se entiende? Claro que sí. Todo de una u otra manera atado a los 10 mandamientos, dice. Si la salvación es por obedecer mandamientos, donde todos, tanto cristianos como hebreos, estamos sujetos a ellos, al no obedecer, estamos en pecado, dice. Y el pecado no es aceptable para Yahweh. Y con esto no podemos estar en comunión con Yeshua, Hamashiach, que viene por los obedientes en su segunda venida. ¿Sí? Y no por aquellos profanadores idólatras y paganos desobedientes. Ok, dice aquí, yo le contesto y le digo, se le olvida que el mismo rey David clamaba a Dios, porque él habla de que no hay misericordia, ¿no? Clamaba a Dios, estoy hablando del Antiguo Testamento, se le olvidó eso. Que el mismo rey David clamaba a Dios por el perdón de sus pecados desde su juventud. Vamos a buscarnos Salmo 25, 7. También se le olvida al fariseo que en 13 versículos de Salmo 136 el salmista repite lo siguiente, porque para siempre es su misericordia. Salmo 25, 7. Apúntelo por ahí. Y cito: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Salmo 51, 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, aleluya. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Así que sí, hay esperanza, ¿verdad? Sí hay esperanza para que nuestros pecados, no hay que esperar a la segunda venida de Jesucristo. Ese es muchos disparates, ¿verdad? Ellos se dice que son rabinos y son doctores en palabras, pero no sé, eso dan risa. Y hay esperanza a los que están en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Y aún el impío que se torna al Señor con un corazón contrito y humillado, a ese Señor escucha, la atiende. ¿Okay? Porque Él está en la puerta tocando nuestro corazón para abrir su corazón, para abrir el corazón. Todo para justificarse sus amados 10 mandamientos, porque todos los 10 mandamientos se los olvida los otros 600 que había en la Torah que mencionan. Como si la sangre de Cristo fuera derramada en vano para el perdón de pecados. Y solo seguir esos únicos 10 mandamientos se los dieron los otros libros de su amada Torah, los 590 mandamientos más o menos adicionales que se le estableció el pueblo de Israel. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz,
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre Y de la Cristo. sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Gloria al Señor. Vuelvo otra vez, digo. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora vamos a Romanos, en el capítulo 8. Él está aquí hablando de ciertas cosas de Romanos 8. En el versículo 3 específicamente. Si alguien lo quiere leer. Versículo 3 al 6. Del 3 al 6. Romanos capítulo 8, versículo 3 al 6. Amén, amén. Ok. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, él continúa diciendo, así que no podemos decir que la Torá fue abolida o anulada cuando nuestro Adán Yeshua dice en Mateo 5:17. ¿Alguien puede leer Mateo 5:17? ¿Dor? Mateo 5:17. No penséis que he venido para abogar a la ley, a los profetas. No he venido para abogar, sino para cumplir. Entonces, él dice que no podemos ser salvos ni tomados en cuenta por nuestro Adán, que es Cristo, le llama Adán también, si no cumplimos Torah, no obedecemos los mandamientos establecidos junto para Israel, como para los gentiles. Entonces dice, eso es perpetuo y no se puede anular, por usar malas traducciones en su Biblia o al usar interpretaciones de pastores que no aceptan la verdad única, que es la Torah de Dios. Donde se le cae el negocio, pues dice, como por ejemplo, usar la escritura para las cosas que convienen. Entonces, aquí yo voy a volver a hablar de Romanos 8 y voy a dar una explicación, ¿verdad? Por cada verso, por cada versículo. Esta persona vuelve a enredarse las páginas de su Torah, la revelación que me da el Espíritu Santo es lo siguiente, algo que definitivamente ellos no tienen. En el versículo 13, alguien puede ir a Romanos 8:3, poco a poco, para que no es que predominan, sino que vayan uno a uno. Romanos 8:3, Romanos 8, capítulo 8, versículo 3 dice, digo aquí, mientras vayan ustedes leyendo, dice, el significado de la carne está en la Torah, como dije ahorita, que fue imposible de cumplir por el pueblo de Israel, por todas sus generaciones, y solo Cristo vino a cumplirla para que nadie tuviera excusa, pero con el propósito de arrebatarle la llave del infierno y de la muerte al diablo y a salvarlos de ella al ser nuestro abogado, intercesor y sumo sacerdote delante de la presencia de Dios para librarnos del pecado. Por eso condenó el pecado en la carne, ¿okay? La carne en la Torá, en la carne, porque no podían hacerlo bajo el Espíritu Santo, por eso nadie la podía cumplir. Y condenó ese pecado en la carne, para que por medio del Espíritu, en el Evangelio de Jesucristo, en la gracia, podamos nosotros cumplir los mandamientos Amén. de Dios. ¿Okay? Así es como son las cosas. La justicia de gloria a tu nombre, Señor. El número 4, la justicia de la ley, cumplimiento de Jesús de la Torá. Fue cumplida en nosotros por medio de Jesús. Amén. Que no andamos conforme a la carne, como acabo de decir, sino el Espíritu, la gracia de Dios y el Evangelio de Cristo. Porque aquellos que buscan a Dios en espíritu y en verdad son los verdaderos adoradores y los llama a sus hijos. Aleluya. La número 5, versículo 5. Porque los que son de la carne, los que están en la Torah, piensan en las cosas de la carne. Así mismo, como ellos se piensan en las cosas de la carne, piensan en los 10 mandamientos y en la Torah y en las cosas viejas. Porque no han nacido de nuevo, piensan en las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que es nuevo es el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. ¿Verdad? Lo que la ley de Jesucristo, lo que nos dio Jesucristo, los mandamientos nuevos de Jesucristo, eso es lo que nosotros seguimos. Eso es lo nuevo. Por eso fue que Jesús habló con Nicodemo y se lo dio, tiene que nacer de nuevo. Sí, Señor. Porque estaba pendiente de la Torah, pendiente a todas las cosas viejas, tiene que nacer de nuevo y nacer del Espíritu.
Y él no podía entender eso. Así mismo están estas personas. Entonces dice aquí, la número 5 dice, porque los que son de la carne, en la Torah, piensan en las cosas de la carne. Ya los ves solo pensando en la Torah nada más. Pero los que son del Espíritu, la gracia de Dios y el Evangelio de Cristo, en las cosas del Espíritu. La gracia y el Evangelio de Cristo. ¿Okay? La número 6, porque al ocuparse de la carne, que es la Torah, es muerte. Pero al ocuparse del Espíritu, que es la gracia de Dios y su Evangelio, es vida y paz. Así como dice el Dios de paz, ¿verdad? Y en Cristo tenemos la vida, porque en Cristo tenemos la vida. Cristo es la vida. Así que tenemos vida y paz. Bien. En resumen, el énfasis del apóstol Pablo en diferencia de la carne del Espíritu, relacionándolo con la circuncisión realizada antes y luego del pacto de sangre del Cordero por medio de la muerte de cruz, no es solo otra cosa que esta. Aquel entonces, pues Pablo contendió con Pedro porque los circuncisos eran lo de la circuncisión, ellos le decían los que estaban bajo la ley, a los judíos. Los incircuncisos son los gentiles, los que no necesariamente, los que no tenían que circuncidarse, porque bajo la ley de la Torá había que circuncidarse, porque era el pacto que hizo Abraham con Dios, ¿no? Número 1, la Torá significa la carne porque fue instruida su ley al pueblo para ser obedecida por medio de la propia voluntad de cada persona, de su concupiscencia, de su propia voluntad, por su propia carne. Todos los que tenían el Espíritu Santo eran capaces de hacer cumplir la Torá y con todo y eso fallaban por la naturaleza pecaminosa de la carne. Mira, Santo, asunto del Espíritu de Dios, pero desobedeció. Es un ejemplo nada más. Y desde el vientre de su madre fue llamado por Dios. ¿Okay? Así que la segunda, Cristo en su muerte nos deja dos cosas. El cumplimiento de la Torá que nadie pudo ejercer y que al ascender al cielo era conveniente dejar el Espíritu Santo para redarguirnos de toda concupiscencia del pecado y librarnos de la muerte espiritual. Solo a través del Espíritu Santo podemos allegarnos a Dios y ser salvos aún cuando nuestra naturaleza pecaminosa nos haga difícil el camino para alcanzarlo. Dios nos moldeará para llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Lo dice en Efesios 4:13. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Efesios 4:13. Y no estamos hablando de Satanás, ni estamos hablando de eso. Estamos hablando solamente de carne y espíritu. Si estamos hablando de las otras cosas que habló Pablo, los apóstoles, sobre el mismo Cristo que habló más del infierno que otra cosa. Pues imagínense. Yo lo tengo. Ok. Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. Por eso que el Señor decía, ser perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Okay? Que yo siempre, como le digo al pastor, el Señor quiere perfección, no quiere excelencia, quiere perfección. Tratar de ser como llegar a la altura del varón perfecto. Me gustó que habla de para llegar a la unidad de la fe. En esto que estamos viviendo ahora, en la gracia, en el Espíritu, lo que más Dios quiere es que nosotros podamos tener la unidad en la fe, no con malas doctrinas ni malas enseñanzas, sino que todos estemos unánimes aprendiendo la verdad del Evangelio. Amén. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, dice aquí, esta persona dice, miren la diferencia de una traducción bastante exacta de los pasuquín, que son los colosenses. Dice, el verso de Colosenses, capítulo 2, 14, 16 y 17. Expresado al comienzo de este estudio de la Reina Valera del 60, teniendo un pensamiento completamente hebreo. Colosín, que yo hice los colosín, los términos IM es en plural, colosenses, capítulo 2,
Vamos a buscar Colosenses capítulo 2, el versículo 14 y el 16-17. ¿Alguien lo tiene por ahí? Colosenses capítulo 2, versículo 14 y el 16-17. Otro 14, yo lo tengo. Ok. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de un medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que hizo Cristo con el acta que ellos tenían antes, que era ¿qué? A Torá. Y ahora vamos a cuál me dijiste. Al 16-17. Mira lo que hizo Cristo, qué poderoso. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Perdón. Gloria a Dios. Dice aquí, estas cosas son una sola representación de los bienes que vendrán, pero la realidad pertenece al Mashiach. Okay. Nuestro Mashiach Yeshua no dice anulación de la Torah, sino anulación de las ordenanzas legales. Está diciendo que la ley no es la Torah, sino el Talmud judío, que eran lo que ellos inventaban, las historias, todas estas cosas que ellos mismos imponían. Eso es lo que está diciendo realmente. Entonces, que manipulaban la ley, eso dice él. Lo que sucede con el fariseo es que cita el propósito ciertos versículos para confundir en la medida que se justifique el hecho de que Pablo, que según el fariseo es un pagano y profano, indique de que la ley a la que se refiere no es la Torah y sí el Talmud de ellos mismos. Lo que pasa es que te cogen unos versículos específicos para tratar de sacar del contexto al texto, ¿no? Algo así. Pero el Espíritu Santo me llevó más arriba para no entender por qué está hablando de eso. Entonces dice, en primer lugar, si vamos a los versículos anteriores del capítulo 2 de Colosenses, ¿alguien me puede leer del 1 al 11, por favor? Para ir entendiendo esta lectura. ¿Quieres leerlo? Sí, por favor. No, hermano. Sí, por favor. Porque quiero que sepáis cuán grandes luchas sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que no están con nosotros, para que sean consolados sus corazones, tenidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas, porque aunque esté ausente el cuerpo, no obstante el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y letras y diversas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los sufrimientos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Amén. En la circuncisión de Cristo. Aleluya. Y ahí yo voy a seguir, sepultados con él en el bautismo, ¿ves? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecado y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él y perdonándolo todos los pecados. ¿A qué se refiere aquí la circuncisión? No estamos hablando del Talmud, está haciendo una comparación de lo que representa el bautismo. En el bautismo es como si estuviéramos circuncidados, pero de corazón. Ahí te habla ya de lo que es el corazón.
Y entonces está justificando esto como que el Talmud, que si la ley que se hablaba aquí era otra cosa. Eso no es cierto. Mateo 23, ahí vamos a ir a Mateo 23, ya estamos terminando, ¿verdad? Falta un poquito ya. Mateo 23, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí del versículo del 1 al 4. ¿Quién me lo puede leer? Del 1 al 4. Sí, ok. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os pidan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque hacen cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlos. Wow. ¿Hasta cuándo? El 13, ahora va el 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Wow. Entonces, ni comen ni dejan comer. Ok, vamos para el 23. Sigue el 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Amén. Y dice que el 24, dice aquí, dime el 24. Días ciegos, que voláis el mosquito y tragáis el camino. Aleluya. No están hablando ellos mismos. Eso digo yo, ¿verdad? En estas ordenanzas, dice él, ¿verdad? No digo yo. En estas ordenanzas son las que se refiere nuestro Adán Yeshua y no a la Torah. A los mandamientos de hombres hechos por los fariseos, para hacerse más ricos y sobre todo manipulando el pueblo por medio de leyes fuera de los mandamientos dados por la Torah. ¿A qué se refiere cuando habla de fiestas que no lo juzguen por comida y bebida? Sencillo, el Shabbat, dice que el sábado es el cuarto mandamiento del fiel cumplimiento, es perfecto para todos. Los cristianos lo han desechado y no lo cumplen. Así también las demás fiestas de Yahweh establecidas en su Torah. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque entonces aquí te mezclan la gimnasia con la magnesia y te embabucan. Porque te hablan de que sí, el cumplimiento del sábado, yo voy a explicar lo que escribí, ¿verdad? Pero adelantando, uno tiene que tener discernimiento, mucho cuidado en la manera que se te dicen las cosas, pero lo puedes hacer con palabras persuasivas, ¿no? Con palabras para envolverte. Porque te hablan de juzgar de la comida, la bebida, y te hablan de que ciertamente los fariseos en aquella época manipulaban la ley de Dios, no, la manipulaban para hacerla cumplir o darle más carga, eso es cierto. Pero se le olvida una cosa y la tengo aquí, y escribí algo de ahí. Él sigue diciendo sobre esto: en los tiempos actuales celebrar Shabbat no es bien visto por el mundo secular ni por los cristianos, y somos muy cuestionados y criticados por esta fiesta. Y ni se diga no comer algunos alimentos como el cerdo, y que por obediencia a la Torah es considerado un animal impuro y no comestible. Pero obviamente como ellos no creen en el Nuevo Testamento, pues ellos van a seguir haciendo las leyes, van a seguir en el pasado, ¿no? Van a seguir igual que Nicodemo. Lo único que Nicodemo hizo caso luego. Dice aquí en el verso 16, el pueblo israelita guardará el Shabbat. Ese es en el Salmo 31. Guardará el Shabbat, observando el Shabbat a través de los siglos, como una alianza perpetua. Dice, voy a recordarle a este fariseo judío, específicamente en el capítulo 12 de Mateo. Ahí fue que Dios me dio la revelación de esto. Cuando los mismos fariseos de su clase le cuestionaban al mismo Yeshua, como le digo así a ellos, ¿verdad? Que ellos profesan en su hebreo español que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y voy a citar Mateo 12, 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo.
Pero el mismo Jesús dijo, Jesús nuestro, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes